La fuerza del perro. La fuerza del perro nos narra la vida de Phil, un hombre de mediana edad viviendo en la década de los 20, personaje que carga con claros problemas para relacionarse con los demás. De primera nos lleva a pensar que este tipo de actitud debe de ser debido a la época, pero una vez que lo vemos interactuar con los que lo rodean, entendemos que hay algo más, hay un problema más profundo y agudo. La historia se centra en las vivencias de Phil, pero se paraleliza con la vida de Peter y la de su madre Rose. Comenzamos con una secuencia llena de fuerza y violencia, representando la temática de la película, estas masculinidades necesarias para formar parte de la sociedad, pero que a la larga terminan minando tu vida y personalidad hasta no dejar rastro de lo que fuiste. Esto se nota pronto, cuando nos presentan al hermano de Phil, George, un hombre que dentro de los estándares rancheros de la época y la zona, sería menos macho que la vertiente en la que vive Phil. Phil es un hermano sucio, arrogante, hostil y juicioso. El otro, George, es sereno, paciente, tierno, y da la apariencia de ser alguien más humano y estudiado también. Pero ya volveremos a eso. Pronto nos presentan a Peter, un chico adolescente que refleja el lado opuesto de Phil, un chico sensible, artístico y un poco afeminado, al menos para la época. Un chico que ama a su madre y atesora lo que fue su padre, quien falleció tiempo atrás. En este momento de la historia, no sé si ya viste esta película o si la vas a ver, pero tal vez te pase lo mismo, te pasó lo mismo, ¿no? Pero en este punto de la historia te juro que yo por un momento pensé que lo que estábamos viendo era a Phil, pero de pequeño. Por un momento pensé que nos iban a paralelizar la vida de Phil de pequeño y la vida de Phil de adulto para darnos cuenta de cómo llegó a donde llegó, ¿no? Que es muy interesante porque aún así, aunque son dos personajes totalmente diferentes, no diferentes en que sean opuestos, sino diferentes de que son dos personas diferentes, distintas, termina siendo que de eso va, de cómo el pequeño Phil, siendo alguien muy similar a Peter, terminó convirtiéndose en quien terminó. Phil llega acompañado de su hermano George y varios de sus trabajadores al restaurante de Rose, la madre de Peter. De entrada, notamos la hostilidad de Phil, siendo paralelizada por los comensales que se encuentran en la mesa junto a ellos. Esto ya nos cuenta cómo Phil percibe a aquellos que están teniendo un buen tiempo, o sea, a aquellos que están disfrutando de la vida. Constantemente vemos a Phil denigrando a su hermano por las decisiones que toma, que si está gordo, que si va para allá sin él, que si se fija en esta o aquella mujer. Phil, en el restaurante, nota las flores de papel que hizo Peter, y luego lo nota él. Es evidente la molestia que Peter tiene por los comentarios rudos y humillantes de Phil, pues todos los trabajadores de Phil se unen a la humillación. Esto nos ayudará a sentar las bases de lo que pasa al final. Hay un momento muy tierno entre George y Rose. Después de la cena de ese día, Peter termina alejándose por lo que le hicieron pasar esa tarde. Al final, Rose llorando en la cocina es escuchada por George, quien se acerca a ayudarla y a tratarla de consolar. Aquí es donde empieza a desarrollarse la relación que termina llevando a Rose a vivir en la casa de los hermanos. George continúa frecuentando a Rose, ayudándola en sus labores, sin decirle nada a Phil, solo desapareciendo a diario, lo cual molesta demasiado a Phil, pues hay que tener en cuenta que su hermano George es básicamente la única relación humana que tiene en este momento. George se casa con Rose, sin decirle a nadie, ni siquiera nosotros lo sabemos hasta el mismo momento en que Phil se entera. Esto lo lleva a tener un arranque de ira. Hay un momento muy importante donde Rose y George se detienen a hablar en medio de la carretera. En un momento, George comienza a llorar un poco y Rose le pregunta qué tiene, a lo cual él le contesta: quería decirte lo agradable que es no estar solo. Esta frase nos habla de la poca conexión que hay entre los hermanos, a pesar de saber que para Phil, su hermano es la única relación humana que sigue manteniendo y que vale la pena o que tiene un verdadero peso para su existencia. También nos habla de la situación que el mismo Phil debe de estar sintiendo, acompañado de muchas personas, pero solo en su propia mentira. Se me hace súper interesante el hecho de que esta frase, la forma en la que la dice George y su gesticulación, ¿no? El hecho de que se pone a llorar y se vulnera de esta forma frente a Rose, habla un chingo del dolor que lleva cargando. Y también nos habla un chingo de la situación de Phil, porque hay que pensar que para Phil, la persona más importante en su vida es su hermano. Y no porque sea con la persona con la que mejor se lleva o sea la persona a la que más confianza le tiene. Es simplemente porque es la única persona que está ahí, sea o no Phil quien es. Y tal vez es la única persona que de verdad conoció a Phil antes de convertirse en quien es en este momento. La situación se complica cuando Rose llega al rancho de los hermanos Burbank, pues Phil sigue teniendo sus dudas y molestias. Aunque nunca la violenta físicamente, logra incomodarla haciéndola saber que no la considera parte de la familia.
Busca cómo minar su confianza, burlándose de forma indirecta de ella, orillándola aún más a buscar un lugar seguro en el alcohol. Hay un momento muy interesante, donde vemos a Phil, que no puede soportar el sonido de su hermano teniendo sexo, pero no por celos, sino por su impotencia de poder conectar con alguien de esa forma. La reacción de Phil es ir a limpiar la silla de su antiguo mentor, Bronco Henry, que ya habíamos escuchado un poco de él, solo pequeñas anécdotas. La manera en la que Phil limpia la silla de montar, con una implicación severamente sexual, comienza a mostrarnos la verdadera naturaleza de Phil. Esto nos lleva a conocer el lugar secreto y más íntimo de Phil, un punto dentro de la maleza y escondido entre árboles, donde él puede estar más cerca de quien verdaderamente es, o quien quiso ser, o quien ya no podrá ser. En este lugar vemos a un Phil más vulnerable, desnudo. Constantemente vemos los ataques pasivo-agresivos de Phil hacia Rose, y ella cada vez más sumida en su alcoholismo. Por fin, en un momento, Peter aparece en el rancho, y desde que llega vemos la renuencia de los demás hombres a aceptar su presencia, no porque sea un forastero, sino porque es un hombre incompleto, una marica. A pesar de estas actitudes, vemos a Peter confiado y consciente de esto, mirando alto sin importarle los comentarios o burlas de los demás. Un detalle muy importante que debemos tener en cuenta es la frialdad con la que a veces Peter actúa, en contraposición claro con la sensibilidad y buenos sentimientos que ha mostrado a lo largo de la historia. Si bien lo vemos pidiendo pétalos de flores para sus proyectos y emocionado con la belleza de la naturaleza, tenemos un momento donde, después de encontrar un lindo conejo que parecía que lo haría su mascota, terminamos viendo que lo que quería hacer con él era diseccionarlo para comprender mejor cómo funcionan internamente los organismos. Él mismo lo dice, quiere convertirse en cirujano, lo que nos hace saber que esto no lo hizo con malas intenciones, pero sí con la frialdad de alguien que nosotros percibiríamos como malo, con una frialdad tal vez similar a la que Phil utilizaría en sus propios animales. Este bit de la historia hay que tenerlo muchísimo en cuenta, porque va a jugar un papel súper importante al final. La frialdad con la que a veces Peter actúa, la meticulación que tiene, ¿no? Para ciertos detalles, uno empieza a notar el detalle del peine, ¿no? La forma en la que cada fibra siente, o sea, este güey está consciente de un chingo de detalles, es una persona súper fría y está decidido a ir por eso que quiere tener, ¿no? O sea, o a dejar de lado o a deshacerse, más bien esa sería la forma correcta de frasearlo, a deshacerse de los obstáculos que le impiden ser quien es o que le impiden ser feliz. Y eso es muy importante para algo que pasa más adelante. Phil y Peter comienzan a desarrollar una amistad que a todos sorprende. Esto sucede poco después de que Peter encontrara el escondite secreto de Phil e intuyera la verdad. Aquí es donde por fin confirmamos la relación y añoranza de Phil por Bronco Henry. Pues aquí no solo se juega con la sutileza, sino con la cruda realidad de saber que Phil es un hombre homofóbico y falto de empatía. No porque así lo hubiera querido, sino porque no hay otra opción para él. Un hombre homosexual que tuvo que deshacerse de todo lo que le hiciera aparentar su verdadera naturaleza. Todo con tal de encajar y no ser humillado por sus compañeros y su hermano. Antes de seguir, quiero mencionar que a lo largo de la película ya se nos había dado pistas del pasado de Phil. Un detalle que quiero mencionar, que seguramente notaste si ya viste la película, es que nos dan a entender, y no nos dan a entender, nos dicen claramente que Phil fue una persona estudiada, fue a Yale. Cuando escribe la carta tiene una caligrafía perfectísima, verguísima, o sea, es de una persona con una meticulación similar a la de Phil, ¿sabes? Es muy interesante eso. De hecho, hay también este detalle de que, tal vez no lo mencioné antes, pero Phil siempre está esperando a su hermano. Siempre está como un perrito, que también tiene mucho que ver con la temática de la historia, no por el nombre, que sí y no, pero ahorita vamos a llegar a la explicación de por qué se llama de esta forma la película. Teniendo esto en mente, ahora entendemos por qué la relación de Phil con los demás es así, y también la razón por la que la trajo Peter. Pues Peter, como te dije antes, es una persona que está cómoda con quien es, y lo demuestra en varias ocasiones. Aunque esto no significa que no le duela todo lo que los demás hombres estereotipados de esa época puedan decir de él. Esto nos lleva a la última parte de la película. Phil y Peter han creado una relación de amistad con ligeras tensiones sexuales, que se dan aquí y allá, pero nunca llegan a nada. Phil se ha encomendado a hacerle una soga a Peter, como la que un día Bronco le hizo a él. Esta cuerda, que Phil estaba haciendo con cuero de vaca, no llega a terminarla. Pero no porque no quiera, sino porque Rose, en un arranque de ira y celos, vende todas las pieles de Phil, sabiendo que esto lo va a hacer rabiar. En cierto momento de la película, vemos a Peter cabalgar solo, yendo a buscar animales muertos, en específico, ganado muerto por un problema de anthrax, que ya habíamos escuchado también un poco de estos problemas que habían tenido en el rancho.
La noche antes del final de esta historia, Phil se da cuenta que Rose se deshizo de los cueros y Phil enloquece, pero no por la pérdida de los cueros, sino porque ya no podrá terminar la soga que le había prometido a Peter. Peter le hace saber que él guardó unas tiras de cuero antes de que su madre se deshiciera de las demás. Este es el punto de cambio, un punto de inflexión que nos va a demostrar la naturaleza de ambos personajes. Phil tiene una profunda cortada en la mano, producto de un juego tonto que tuvo con Peter la mañana de ese mismo día. Y esta herida, obviamente lo pone en riesgo de infectarse. Pero sin importarle esto, decide trabajar toda la noche en la soga, teniendo el momento más íntimo entre él y Peter. Phil termina la soga, pero al siguiente día debe de ser llevado de emergencias al hospital, pues se ha enfermado de gravedad. Phil no logra despedirse de Peter, ya que no lo encuentra, así que solo espera que él reciba la soga y se va a la ciudad con su hermano. De pronto, de la misma forma en la que nos enteramos de que George se ha casado con Rose, nos enteramos que Phil ha muerto, y por una infección. A todos les sorprendió este problema, pues se sabe que Phil manejaba con cuidado siempre a su ganado enfermo. De vuelta en el rancho, vemos a Peter esconder la soga que Phil le hizo debajo de su cama. Lleva guantes de látex puestos. Esto nos da dos formas de leer este momento. Uno, puede ser que sea por el simbolismo de no querer tener contacto directo con esa parte de su vida, con la etapa marcada por Phil. Y la otra, la más evidente, es que Peter no quería tocar la soga para no irse a infectar de lo mismo que Phil. Rose y George llegan al rancho después del funeral, se besan, ríen, se les ve felices. Peter los observa desde la ventana, también sonríen. Por alguna razón se le ve complacido con la situación. La escena de la soga es magistral, o sea, es el momento en el que más vulnerable vemos a Phil y es el momento en el que más empoderado tenemos a Peter. O sea, el momento en el que le pasa el cigarrillo, que bueno, para empezar, antes de ir a lo del cigarro, tienen esta conversación súper íntima acerca de Bronco Henry. O sea, donde hasta le cuenta, una vez estuvimos solos y estuvimos a punto de morir, pero él me salvó porque nos dormimos juntos y para preservar el calor, ¿no? Y es este momento de algo que jamás nadie en la pinche vida le podría haber preguntado a Phil, ¿no? Que lo hace Peter en ese momento, le pregunta. ¿Y durmieron desnudos? O sea, no dice así, nada más pregunta desnudos. Y esa implicación tan tremenda es lo que cambia un chingo la temática. Y es muy interesante que cambie justo antes de terminar la película, ¿no? Pero bueno, y mientras Phil está terminando la soga de cuero, que pues ya habíamos hablado de cómo la mamá Rose termina deshaciéndose de las otras pieles, que aquí entran unas cuestiones muy interesantes. Lo primero es que Phil sigue viendo a Peter como una persona débil, como una persona incapaz. Y le dice que en algún momento en esta escena, Peter le dice a Phil que su papá se preocupaba porque él no fuera lo suficientemente amable, dando a entender que su padre sí llegó a ver esta versión más oscura de Peter. A lo que Phil le responde que no se preocupe, que su papá estaba equivocado, ¿no? Que es bien interesante porque eso es justamente lo que hace que Phil pierda la vida al final. Bueno, antes de llegar a ese punto, el momento del cigarrillo es súper importante, porque en este momento vemos que el poder ahora lo tiene Peter. Y la forma en la que se lo acerca a la boca, o sea, de una forma tan sexual. Hay una tensión sexual cabroncísima. Y de hecho, nunca sabemos qué termina pasando esa noche. Solo cortamos, o sea, vemos que están fumando, que están teniendo este momento, que están hablando, y que Phil está terminando la soga. Pero jamás sabemos si llegó a pasar algo más. Que eso se me hace bien interesante, que juegan mucho con esto en la película. Por ejemplo, el momento en el que... Bueno, no momento, cuando Rose y George aparecen ya casados, ¿no? Es como... What the fuck, ¿cuándo se casaron estos güeyes, no? Jamás nos dimos cuenta de esa parte. O sea, solo que empezaron a tener una relación. Pero lo mismo pasa acá. Y lo mismo pasa un poco más adelante. O sea, la muerte de Phil, que simplemente de repente ya sabemos, o sea, está ahí. Está muerto. Pero lo que me encanta de esta escena también es esa vulnerabilidad y el poder que toma Peter sobre Phil. Y de nuevo, no sabemos si algo pasó durante la noche. Tal vez sí, me gustaría pensar que sí, porque de esa forma, pues Phil se va menos incompleto de lo que ya estaba. Algo que se me estaba pasando contarte, un detallito, ¿no? ¿Qué es lo que te digo que Peter está tratando de hacer? Que es deshacerse de los obstáculos. En este caso el obstáculo es Phil. Y lo más cabrón es que él no se da cuenta de todo lo que está sucediendo frente a él. O sea, él está
se está contagiando de anthrax y está básicamente sentenciando su muerte gracias a que se abrió con este cabrón. Ese cabrón que se le quedó muy, muy clavada esta frase, ¿no? De hay que quitar los obstáculos, básicamente. Que en algún momento menciona que su papá le decía eso, que tenía que para ser un hombre verdadero, que uno tiene que deshacerse de los obstáculos y básicamente seguir adelante. Y pues eso es lo que está haciendo este güey. Entonces está bien, bien cabrón ese beat, cuando lo entiendes. Porque cuando yo vi por primera vez esta película, te juro que yo pensé que iba a terminar siendo como Secreto en la Montaña, ¿no? Y para nada, para nada. O sea, sí hay mucho secreto en esa montaña, pero no hay tanto secreto como en la otra película. Por eso queda tan complacido al final Peter, porque pues termina consolidando su plan. Que de nuevo nos dejan pistas a lo largo, o sea, es un chico meticuloso, o sea, vemos la forma en la que hace las flores, los pétalos, no sé, la forma en la que trata a los animales y después los disecciona, que te digo, es muy interesante es casi dicotómico, o sea, la forma en la que él se expresa y lo percibimos y como él en realidad es por dentro. Es una persona oscura que no tiene problemas al deshacerse de la vida de alguien si es un obstáculo. Entonces, la segunda vez que lo vi, o sea, que vi la película y que ya entendí bien qué onda, fue como, wow, o sea, qué duro. Y pues nada, esa fue la historia de La Fuerza del Perro. Si te preguntabas, que es muy sencillo entender el nombre de La Fuerza del Perro, hay un pasaje bíblico que es el 2:22, creo, 22:2. No es un versículo, es un salmo, y te lo voy a leer, ¿vale? Libra mi alma de la espada, mi única vida de las garras del perro. Estuve investigando el significado, que es muy sencillo también. Básicamente una analogía no analogía, una metáfora. Es más que nada una metáfora de... Cuando dice libra mi alma de la espada, habla de... Líbrame del hecho de librarse de la muerte. Librarse de la muerte, pero agónica. Librarse de la muerte, no sé, en batalla. Librarse de la muerte de forma, ¿sabes? De forma más violenta. Y luego, mi única vida de las garras del perro. Refiriéndose, y esto sí lo tuve que investigar más, habla del enemigo. Básicamente está pidiendo a Dios, líbrame de las garras de aquellos que me quieren asesinar y de los enemigos que no tengo la capacidad de saber que son mis enemigos. Que es muy interesante que en este caso... Los dos son enemigos uno del otro, ¿no? La primera interacción que tiene Phil con Peter es violencia, es te voy a humillar porque eres una persona distinta. Y después nos damos cuenta, ya casi al final, que pues el enemigo en este caso, y que no fue, bueno, el enemigo de Phil termina siendo esa persona con la que se abrió, ¿no? Que uno puede interpretar hasta lo del perro, ¿no? O sea, el perro que uno le abre las puertas, le da de comer y al final te termina matando, ¿no? Que también es una forma muy, muy plana de verlo, porque hay un chingo de capas en esta historia. En fin, esta fue la historia de El Poder del Perro, no La Fuerza. El Poder del Perro, que me encantó. Te digo, o sea, muy buena. No sé si la has visto. Si no la has visto, no sé qué haces aquí para empezar. Spoileándote todo. Pero si no la has visto, vela. Tiene una música espectacular. La fotografía es chingoncísima. Las actuaciones están chingoncísimas. O sea, neta, te saca de pedo algunas cuestiones. Me encantó Benedict Cumberbatch. Neta se la rifó. Ya no voy a poder ver a Doctor Strange de la misma manera. Pero muy buena. Muy buena historia. Está dividida en capítulos. Creo que son 7 o 8 capítulos. No recuerdo muy bien ahorita. Ahora, ya para concluir, dejando ya de lado lo que significa el poder del perro y la historia y toda esa onda, pues nada más dejar este detalle, ¿no? O sea, es muy evidente que lo que nos está tratando de contar la película es cómo los hombres tienden a sufrir un chingo por miedo a la forma en la que se les va a juzgar. Y uno entiende más cómo funcionaba en aquel entonces, ¿no? O sea, dices, güey, es 1925. Y en medio oeste, o sea, eran vaqueros, personas todavía más machistas, cerradas e ignorantes. No que todos los rancheros sean personas ignorantes, pero
hay menos educación a la mano para personas que se dedican a trabajar el campo o a tener vacas que personas que viven en una ciudad y están constantemente yendo a la universidad. Que aún así, en esta película nos habla de que este cabrón, a pesar de haber sido una persona súper estudiada, súper cabrona en lo que aparentemente fue antes de que lo conozcamos, decidió convertirse en esta persona violenta, en esta persona homofóbica, con tal de poder cubrir quién fue. Hay también una persona, por ahí vi una lectura que le hizo esta película, donde decía que de lo que nos habla la película es del abuso sexual, que yo en lo personal, y siento lo más imparcial posible, no vi para nada eso. La forma en la que Phil recuerda a Bronco Henry es con nostalgia, es con amor. Y en ningún momento se percibe eso, ¿no? O sea, para empezar dice que tenía la edad más o menos que tiene Peter. Peter tiene aproximadamente 16, 17 años. Entonces, no era un niño cuando empezó a tener este acercamiento. Y nos está diciendo que fueron años los que estuvieron juntos, no fue nada más un año. Entonces, por si alguno de ustedes tenía esta duda o también se topó con una lectura similar que decía que Phil era una víctima de abuso sexual y que básicamente quería perpetuarlo, se me hizo una pendejada ese tipo de lectura, pero bueno. Creo que es una historia que puede pegar bien cabrón hoy en día. No tanto por la temática, sino el hecho de que hay mucha gente viviendo así. Conozco un chingo de gente, o sea, no conocidos míos, pero tengo muchos amigos que me han contado de personas, hombres, casados, que pues viven mentiras. Hay un caso de el amigo de una amiga me contó hace poco que hay un güey que trabaja en una tienda donde ellos viven, que generalmente hasta sube videos a Twitter, ¿no? Con vatos, y es como, güey, y está casado, tiene hijos, what the fuck. Entonces creo que la película, más que criticar cómo era antes, te está proponiendo el hecho de que aún seguimos perpetuando ese tipo de sistemas y que te des cuenta. No sé si tú eres un hombre o una mujer que sigue sumida en su miseria porque tiene miedo de ser quien es, que tengas en cuenta que, pues, lo que te espera, ¿no? Pura miseria si sigues esperando a que algo te libere de esos sentimientos o a que algo te cambie. O sea, no sé, aprende a disfrutarte, amarte. Y no termines como Phil, termina como Peter, quien eliminó sus obstáculos y dijo, ¿sabes qué? Me empodero, soy esta perra cabrona y no me importa que me digan lo que me digan. En fin, me dio mucho gusto haberte visto. Te dije que iba a ser un poco distinto este video. Espero te haya gustado. Ahora que vienen los Oscars, esta es una de las películas que, aunque no se ha dicho que va a estar nominada, es como que muy evidente que va a estar nominada. Entonces, voy a estar subiendo varios análisis de películas. Espero que andes por aquí. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos pronto con algo distinto. Bueno, con algo similar a esto y algo distinto a esto, que sería lo mismo a lo anterior. Entonces tú entiendes. Nos vemos pronto. Cuídate mucho.